Gracias una vez más por acompañarnos para seguir con la enseñanza de la palabra. Estamos con el libro de los Hechos y estamos considerando cómo fueron las cosas en el primer siglo, cómo se dio el desarrollo de la iglesia, el desarrollo del reino en ese tiempo. Entonces vamos a escuchar unos cantos que Daniel ha preparado y así comenzamos. Nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de una vez más entrar a los hogares donde amablemente nos miran, nos escuchan, que tu palabra hable al corazón, que tu palabra llene la mente, llene el espíritu, llene la necesidad que cada uno pueda tener. Todo lo ponemos en tus manos, dándote honra y dándote gloria en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
hermoso sin igual eres tú, Señor. Yo te adoraré siempre. En tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Cristo, eres bello, hermoso sin igual eres tu Señor. Yo te adoraré siempre. En tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Bueno, el asunto de los anuncios es muy sencillo. Tenemos ahí un video que hemos preparado. Se anuncian grupos pequeños, grupos de hombres, grupos de mujeres, grupos de niños, y lo único que tienen que hacer es ponerle una pausa y no importa dónde estén, en qué parte de la República Mexicana estén, porque todo se hace por medio del Zoom, por medio del WhatsApp, por medio de Meet, cualquier otra plataforma de las que se anuncian ahí, de manera que no importa dónde estén, ustedes pueden ingresar, solo pónganse en contacto con la persona para que les dé el link de acceso, la liga de acceso. Y por esa razón hemos puesto ahí también los números telefónicos. Y gracias una vez más por sus ofrendas, gracias porque Dios es fiel, toma nuestros 5 panes, nuestros 2 pececitos y los multiplica. Y de esa manera podemos cumplir con nuestros compromisos y nuestra responsabilidad que tenemos muy especialmente con los misioneros que Dios nos ha dado. Sigan orando por ellos. Vamos a continuar.
Qué bueno que siguen aquí, son valientes para continuar con la enseñanza. Hasta donde me sea posible, pues procuro que sea amena, que sea interesante, pero pues cada quien, ¿verdad? Ahora nos toca el capítulo 11. ¿Qué vimos en el capítulo 10? En el capítulo 10, Pedro fue el mayordomo fiel que supo cumplir con la responsabilidad que le había sido asignada. Usó las llaves del reino para abrir la puerta del evangelio a los judíos en el capítulo 2. Y usó las llaves del reino para abrir la puerta del evangelio a los gentiles en el capítulo 10, el que acabamos de considerar la semana pasada. Y Cornelio y su familia, sus amigos más íntimos, dice allí, aprovecharon la puerta abierta por Pedro para hallar la salvación en Jesucristo. Y el orden es muy interesante porque es el orden que se sigue en nuestra vida. Número 1, oyeron la palabra. Número 2, creyeron el mensaje. Número 3, recibieron el Espíritu Santo. Y número 4, fueron bautizados. Y la última cosa que les dije fue que cada uno de nosotros tenemos la misma responsabilidad que tenía Pedro de ser buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Así lo dijo él en 1 de Pedro capítulo 4 y el versículo 10. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a hablar de 5 consejos útiles para el cumplimiento de la misión. Esto en el capítulo 11. Capítulo 11 de este libro de los Hechos. Y la imagen que puse ahí en la pantalla, eso no tiene importancia, pero me gusta explicar algunas cosas. Ahí dice helpful tips. Esta es una expresión del inglés. La palabra tip, y claro, depende del contexto, puede traducirse como consejo. Consejo, recomendación, sugerencia. También en el restaurante, cuando la gente está en el restaurante, a la propina se le llama tip en inglés. Entonces, los tips son recomendaciones, son advertencias, sugerencias o consejos, todo depende del contexto. Ese es el contexto que le estamos dando aquí. Y cuando hablamos de helpful tips, estamos hablando de consejos útiles. Y queremos hablar de 5 consejos útiles. Y aquí tienen el primero. Enfocarnos en el alcance de la misión. Esto nos va a evitar los prejuicios étnicos. En segundo lugar, enfocarnos en el contexto de las Escrituras. Esto nos evitará la mala doctrina. En tercer lugar, enfocarnos en Dios evitará nuestra tendencia hacia el orgullo y la egolatría. En cuarto lugar, enfocarnos en la manera y el método del ministerio bíblico nos evitará perdernos en programas y metodologías que no han tenido éxito. O sea, en realidad no han logrado los propósitos y objetivos de la misión de Dios. Y en quinto y último lugar, enfocarnos en la manera, en el método y el propósito de las ofrendas. Nos evitará desviarnos del plan financiero de Dios para su misión. Estas son las 5 cosas que quiero mencionar. Es un pasaje largo, hay mucho que decir. Yo confío en que ustedes lean en su casa el capítulo 11 y desde ya les digo, empiezan a leer el 12 para que cuando tengamos la enseñanza, pues ya estén más o menos familiarizados con lo que hablaremos, si Dios permite, la siguiente ocasión. Ahora, empecemos con lo primero. Enfoquemos el alcance de la misión. Aquí en este pasaje de Hechos, los reclamos, cuando Pedro llegó a Jerusalén, inmediatamente los judíos de Jerusalén comenzaron a reclamarle y comenzaron a discutir con él. Y lo primero que quiero que pongamos en nuestra mente es que los reclamos y la discusión venían no de gente inconversa,
no de paganos, no de enemigos, sino de creyentes genuinos y santos. Eran los miembros de la iglesia en Jerusalén. No eran los fariseos, no eran los escribas, no eran los enemigos de la religión que el Señor Jesús siempre tuvo, sino que eran creyentes genuinos. En alguna ocasión la misma escritura les llama los santos de Jerusalén. Dice allí en Hechos 11:1, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Entonces lo que sucedió es que ellos oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y dice la escritura, disputaban con él, dice en el verso 2, disputaban con él los que eran de la circuncisión. O sea, eran creyentes en Jesucristo, pero eran judíos. Todos los de Jerusalén eran judíos. Y no se hacían a la idea de que los no judíos, los gentiles, también necesitaban la salvación de Dios. Y también necesitaban el amor de Dios, la gracia de Dios, etc. De manera que el reclamo y la discusión era porque Pedro había entrado en la casa de hombres incircuncisos y había comido con ellos. Así le dijeron en el verso 3. Y Pedro tuvo que rendir un informe y darles una explicación de lo que había sucedido. Todo esto se puede ver aquí en el capítulo 11, los versículos del 1 al 14. Ahora, otra cosa que les menciono aquí es que la influencia de la cultura y las tradiciones es muy fuerte. Es muy fuerte. Y en los versículos 19 y 20, aquí se nos habla de los que habían sido esparcidos por causa de la persecución. Por fin predicaron fuera de Jerusalén y de Judea, pero seguían enfocados en predicarle solo a los judíos. No le predicaban a nadie que no fuera judío. Sin embargo, hubo algunos que no tenían tanta influencia de Jerusalén en sus vidas, y fueron estos los que le predicaron también a los griegos, dice en el 11:20. Y obviamente la escritura siempre debemos entenderla por el contexto. Entonces, aquí cuando se mencionan los griegos, no debemos confundir esta expresión con aquella que leímos en el capítulo 6, versículo 1, donde los griegos y los hebreos tuvieron una discusión, pero eran judíos griegos y judíos hebreos. Fue cuando se tuvieron que nombrar a los 7 diáconos. Y también en el 9:29 se menciona a los griegos. No son los mismos griegos. O sea, hay judíos griegos como hoy, hay judíos mexicanos, hay judíos españoles, hay judíos americanos, etcétera. Esos eran judíos. Pero aquí en el 11:20, así como también en el 9:29, eran griegos, así, porque el imperio helénico había gobernado antes, etcétera. Pero aquí en el 11:20 son exclusivamente gentiles. No son judíos, no son prosélitos, son gentiles y son griegos. Y estos que van huyendo por la persecución, que no vivían en Jerusalén, que no tienen tanta influencia de Jerusalén, fueron los que se atrevieron a predicarle a estos gentiles griegos. De manera que Lucas nos está diciendo que le anunciaron el evangelio a los griegos que no eran judíos. Ahora, ¿cuál había sido el mandato específico del Señor Jesús? Lo que hice fue ponerles ahí en la pantalla las citas, pero no las vamos a leer. Yo confío en que ustedes lo hagan en su casa. En Mateo 28:19 dice que el alcance era para todas las naciones y de hacer discípulos a todas las naciones. En Marcos 16:15 dice que el alcance era para toda criatura. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Lucas 24:47 dice que el alcance era para todas las naciones. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Y en Hechos capítulo 1 y el versículo 8, también ya lo hemos leído, el Señor Jesús les había dicho: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que ese es el alcance de la misión. Eso es lo que decía el mandamiento específico. Mantener nuestro enfoque en el alcance de la misión de Dios trae un beneficio muy grande. Nos evitará el pecado de los prejuicios étnicos, prejuicios raciales. Aún aquí, miren a las personas vendiendo ahí en los cruceros, limpiando vidrios, vendiendo semillitas o lo que sea. A veces son mexicanos que vienen del sur, vienen de Oaxaca, vienen de Chiapas, vienen de otro lugar y se ven diferentes, se visten diferentes. A veces no queremos hablarles a ellos de Jesucristo, pues menos a las personas que sean de otra nación, de otra raza. Entonces, mantenernos enfocados en el alcance de la misión, el mandato específico del Señor, nos evitará el pecado de los prejuicios raciales. Estamos hablando de 5 tips o 5 consejos útiles para el cumplimiento de la misión. Número 1, mantengámonos enfocados en el alcance de la misión de Dios. Número 2, enfoquemos las Escrituras en su contexto y no tanto en las opiniones de los hombres. Enfoquemos las Escrituras en su contexto y no tanto en las opiniones de los hombres. En la Escritura siempre vamos a ver 3 cosas básicas que tenemos que distinguir por el contexto. 3 cosas básicas. Y aquí les muestro la primera. En 1 Corintios 11:16, ahora estoy agarrando un versículo de cada punto, de cada cosa. No son los únicos versículos, en realidad hay muchos. Pero aquí en 1 Corintios 11:16 habla de costumbres. El apóstol Pablo está hablando de los pleitos y las divisiones que había en la iglesia de Corinto. Y entonces cita la costumbre del velo en las mujeres. Y luego dice, si ustedes quieren pelear, nosotros no tenemos la costumbre de pelear. Pero es interesante que cita lo del velo porque esa era una costumbre judía. No es una doctrina. No es un mandato que nosotros hoy en nuestras iglesias, nuestras mujeres deban llegar con velo, y si no llegan con velo, pues no les permitimos la entrada. No es así. Bueno, hoy todos tenemos que traer el cubrebocas, ¿verdad? Casi como el velo, pero bueno, es otra cosa. El pasaje específicamente en 1 Corintios 11:16 dice, con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. De manera que la Biblia nos habla de costumbres, pero también la Biblia nos habla de tradiciones. Ahí en Mateo capítulo 15, los versículos 2 al 3, los fariseos estaban cuestionando al Señor Jesús porque los discípulos estaban violando una de sus tradiciones relacionadas con la purificación ceremonial. Dice en el versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Obviamente tenemos que lavarnos las manos, pero ellos lo tenían como una tradición. Y el problema era que habían elevado esa tradición al mismo nivel de las Escrituras. Y había cosas que ellos elevaban por encima de las Escrituras. De manera que en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos costumbres, tenemos tradiciones y tenemos doctrina. En un pasaje paralelo a este que acabamos de leer en Mateo, ahora lo vamos a ver en Marcos capítulo 7, ahí se habla de la doctrina.
Este es un pasaje, como dije, paralelo a lo que estamos leyendo en Mateo. Acá en Marcos, el Señor Jesús acusó a esos mismos fariseos de precisamente elevar las costumbres y las tradiciones al mismo nivel de las doctrinas de Dios. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ese es el problema. Hay costumbres, hay tradiciones, hay doctrinas. La doctrina es la enseñanza. La doctrina es inamovible. La doctrina es la enseñanza clara, específica de la palabra de Dios. Y esa no cambia. Con esa no transigimos. Con esa no negociamos. Puedo cambiar mis costumbres, puedo cambiar mis tradiciones, pero la palabra de Dios no se puede cambiar. Y el problema a veces es que elevamos las costumbres, las tradiciones al mismo nivel que la Escritura. Y a veces, por no entender la doctrina, por no entender lo que la palabra de Dios dice en su contexto, pues también fallamos. Y por esa razón, quiero mostrarles que en este capítulo 11 del libro de los Hechos, hay dos asuntos álgidos que se mencionan aquí en este capítulo 11. Y uno es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Lo que se ve aquí en el capítulo 11, los versos 15 al 17, no es una costumbre, ni una tradición judía, sino una doctrina que lamentablemente ha sido mal entendida. Y se trata del bautismo del Espíritu Santo. Pedro está contando, dando su informe, porque le preguntaron, ¿por qué entraste a comer con hombres incircuncisos, con gentiles? Bueno, entonces Pedro está contando lo que sucedió en Cesarea, en la casa de Cornelio, y aquí en el verso 15 les dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Yo estaba predicándoles el mensaje de Dios y de repente el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje, o sea, sobre los gentiles. Y Pedro relacionó este evento con dos cosas. Primero, relacionó el evento con lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan? La venida del Espíritu Santo. Porque les dijo, el Espíritu Santo cayó también sobre ellos como sobre nosotros al principio. Y lo relacionó con las palabras que el mismo Señor les había dicho cuando resucitó. Esto lo vimos en el capítulo 1 y les dejé aquí en la pantalla el verso 5. Capítulo 1 de Hechos, verso 5. Y las palabras del Señor Jesús fueron estas. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Noten las palabras del Señor Jesús. Juan bautizó con agua. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Obviamente el Señor Jesús está refiriéndose al día de Pentecostés, lo que ocurrió precisamente en el capítulo 2. De manera que el bautismo del Espíritu Santo se ve dos veces en este libro de los Hechos. Primero, en el capítulo 2, cuando vino sobre aquellos 120 en el aposento alto. Y luego en Hechos capítulo 10, cuando vino sobre Cornelio y los demás gentiles reunidos en su casa. Ahora, cabe mencionar aquí que hay tres acciones que dependen exclusivamente del Espíritu Santo, de acuerdo con la enseñanza de la Biblia. Tres acciones. Número 1, la tienen allí, el nuevo nacimiento.
En Juan capítulo 3, el versículo 5, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento es una obra exclusiva del Espíritu Santo. En segundo lugar, el sello del Espíritu. Cuando una persona cree en Jesucristo, cuando una persona nace de nuevo, la Escritura nos enseña que inmediatamente la persona es sellada con el Espíritu Santo. Dice allá en Efesios 1:13, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en tercer lugar, una tercera acción que es exclusiva del Espíritu, depende exclusivamente del Espíritu Santo, es el bautismo. El bautismo del Espíritu. Número 1, el nuevo nacimiento. Número 2, el sello del Espíritu. Y número 3, el bautismo del Espíritu. Y les dejé aquí el pasaje de 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice de esta manera, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esto es lo que sucedió en Hechos capítulo 2, y esto es lo que sucedió en Hechos capítulo 10, y esto es lo que Pedro está dando a entender, está informando a la iglesia. Lo mismo que sucedió con nosotros al principio, que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sucedió en la casa de Cornelio. De esta manera, sabemos que el Espíritu Santo, el bautismo, del Espíritu Santo, es una obra posesional. Una obra posesional. Es por eso, por lo que siempre queremos distinguir, que el bautismo en agua no nos salva. Tan solo nos coloca en una posición de obediencia. Pero al creer por la fe en el Señor Jesucristo, ocurren las tres cosas que les he mencionado, que dependen exclusivamente del Espíritu Santo. Nacemos de nuevo, somos sellados y somos bautizados en el momento de creer. En el momento de creer. De manera que con toda propiedad podemos decir que en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo posesionó o apoderó, se hizo dueño de la iglesia judía. Y en Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo posesionó o apoderó, se hizo dueño de la iglesia gentil. Ahora, continuando en Hechos, continuando con el informe que Pedro está dando en el capítulo 11 y ahora el verso 17, Pedro les dice, si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahora les estoy mostrando que hay dos asuntos álgidos ocurridos en este capítulo 11. Número 1, el bautismo del Espíritu Santo. Y número 2, el arrepentimiento. Y si alguien pregunta, ¿y por qué álgido? Porque causa controversia. Y nosotros no tenemos problemas. El problema a veces es que nos ponemos a discutir con eso, la gente se está perdiendo sin Cristo y nosotros tratando de discutir y de saber quién tiene o no tiene la razón. Y lo único que puedo decirles es que la Escritura tiene la razón. Y por eso la importancia de entenderla en su contexto. Entonces, el arrepentimiento es otro asunto principal, otro asunto álgido, que también ha sido tema de mucha discusión. El arrepentimiento. Aquí se menciona en el verso 18. Hechos 11, 18. Ahora, la palabra arrepentimiento es muy conocida en el círculo de los teólogos y predicadores. Es la famosa palabra metanoia y significa compunción, tristeza, conversión. Implica un cambio de mentalidad, implica un cambio de actitud. El Señor Jesús contó la parábola de un señor que tenía 2 hijos, le dijo al primero hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y aquel muchacho dijo, no quiero.
pero después arrepentido fue. O sea, cambió su manera de pensar, cambió su actitud, se arrepintió. El Nuevo Testamento menciona la palabra arrepentimiento 24 veces. El Antiguo Testamento también la menciona, pero aquí estoy haciendo énfasis en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento la menciona 24 veces. De las 24 veces que se menciona en el Nuevo Testamento, 6 están en este libro de los Hechos. Y quiero enfocarme en las primeras 2, porque son muy significativas. Y la primera está en Hechos 5:31. Ahí pueden leerlo conmigo en la pantalla. Leo desde el verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí Pedro y Juan habían sido librados de la cárcel por un ángel y el ángel les dijo que fueran al templo para anunciar las palabras de esta vida. Perdón. Y entonces ahí están predicando. No olviden estas palabras del verso 31. Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y la segunda vez que se menciona es precisamente en el capítulo 11, el verso 18. Aquí Pedro está dando su informe a los judíos que están discutiendo con él, los judíos de la iglesia en Jerusalén, y les está enseñando cómo Dios envió su Espíritu Santo sobre los gentiles en la casa de Cornelio. Y entonces cuando ellos escucharon esto, y había ahí 6 judíos que habían acompañado a Pedro, había 6 judíos como testigos, cuando escucharon esto dijeron las palabras del verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, los 2 pasajes los tienen ahí en la pantalla. Hechos 5:31 y Hechos 11:18. ¿Quién dio el arrepentimiento? Dios. Dios dio el arrepentimiento a Israel. Y Dios dio el arrepentimiento a los gentiles. No es algo que ellos tuvieron que hacer, tuvieron que buscar. Dios les dio a los judíos, Dios le dio a los gentiles arrepentimiento para vida. Si ustedes hacen un estudio profundo, específicamente del tema del arrepentimiento, van a hallar que el arrepentimiento es un resultado de la salvación y no meramente un requisito para obtenerla. Lo repito, es un resultado de la salvación y no un requisito para obtener la salvación. Ahí tienen mi número telefónico, ahí tienen nuestro correo electrónico, cualquier pregunta, con toda confianza. ¿Ahora entienden por qué les dije que es un asunto álgido? Ahora, vamos a ver un pasaje en Lucas. También se los dejé ahí en la pantalla. Lucas 24, versos 45 al 47. El Señor Jesús señaló que nuestro mensaje de salvación debe contener la explicación del Evangelio, muerte, sepultura y resurrección, y la explicación del arrepentimiento, lo cual, como ya dije, implica un cambio de mente, un cambio de actitud. Vamos a ver cómo lo dijo el Señor Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito,
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, mantener nuestro enfoque en el contexto de las Escrituras y no tanto en las opiniones de los hombres, nos permitirá erradicar las malas doctrinas. Nos evitará la mala doctrina. Estamos hablando de 5 tips o 5 consejos útiles para el cumplimiento de la misión. Número 1, mantengámonos enfocados en el alcance de la misión de Dios. Número 2, mantengamos nuestro enfoque en el contexto de las Escrituras y no tanto en las opiniones de los hombres. Y ahora, número 3, enfoquémonos en quién da y de quién es verdaderamente el éxito de la misión. ¿Quién da y de quién es verdaderamente el éxito de la misión? Y esto lo descubrimos al leer los versículos 21 al 24. Hechos capítulo 11, verso 21 al 24. Y la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿por qué tuvieron éxito? Cuando llegaron allí a Antioquía, tuvieron mucho éxito al predicar el evangelio. El verso 21 dice que fue porque la mano del Señor estaba con ellos. Y como resultado, gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, todo esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Dice el verso 22 que enviaron a Bernabé. Ahora, muchos opinan que en realidad Bernabé fue enviado para espiar lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que esos gentiles, ya la pasamos con Cornelio, pero ¿por qué vienen más? Bueno, en Hechos 11:23 dice que cuando Bernabé llegó, vio la gracia de Dios. Cuando llegó a Antioquía, vio la gracia de Dios. ¿De quién era la gracia? De Dios. El mismo verso 23 nos dice que exhortó a todos que permaneciesen fieles al Señor. ¿A quién debían permanecer fieles? Al Señor. No les exhortó que permaneciesen fieles a la iglesia de Jerusalén. No les exhortó que permaneciesen fieles a las tradiciones judías, a las costumbres judías. Eran gentiles, no eran judíos. No eran samaritanos, mitad judíos y mitad gentiles, no, eran gentiles 100%. Su exhortación fue que permanecieran fieles al Señor. ¿Acaso Bernabé estaba traicionando la iglesia de Jerusalén? ¿Es que no tenía lealtad para los de Jerusalén? No, nada de eso. No estaba traicionando. Su lealtad era para el Señor Jesús y su lealtad obviamente era para su iglesia. Pero el verso 24 nos habla de su carácter. Nos dice que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Y por esa razón, el resultado fue, entonces, fueron agregados muchos al Señor. Muchos creyeron y fueron agregados al Señor. Ahora es interesante, allá en Jerusalén dice que muchos fueron agregados al Señor en la iglesia de Jerusalén. Acá en Antioquía muchos creyeron y se agregaron en la iglesia de Antioquía. Ahora ya hay varias iglesias y en cada lugar la gente se adhiere, la gente se agrega a esa iglesia en esa ciudad. Y llegó el momento en que había 2 o 3 o más iglesias en la misma ciudad, en el mismo lugar. Pero hemos de recordar que el éxito verdadero es del Señor. El éxito verdadero
es del Señor. Vean brevemente Mateo 11:2. Mateo 11:2 enfoca los hechos de Cristo. En Hechos 14:27, cuando Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje misionero y dieron su informe a la iglesia que los había enviado, la iglesia de Antioquía, dice la Escritura que refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién hizo todo esto? Dios. Los hechos de Cristo, los hechos de Dios. Allí en el capítulo 15, el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 4, cuando dieron su informe ante los judíos en el concilio de Jerusalén, nuevamente refirieron las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, ¿de quién es el éxito? De Dios. ¿De quién es la obra? De Dios. El éxito en la misión es de Dios. Él es el que da la fe. Él es el que da el arrepentimiento. Él es el que bautiza con su Espíritu Santo a los que creen en Él. Él es el que hace la obra. El éxito es de Él. Si un músico tiene éxito en un concierto, no alaban a la guitarra, no alaban al piano, no alaban a la trompeta, alaban al músico. Dios es el músico. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Mantener nuestro enfoque en la persona de Dios, reconociendo que verdaderamente el éxito es de Él, que Él da el éxito en la misión, esto evitará nuestra tendencia del orgullo y la egolatría. Estamos hablando de 5 consejos útiles, para el cumplimiento de la misión. Número 1, mantenernos enfocados en el alcance de la misión de Dios. Número 2, mantenernos enfocados en el contexto de las Escrituras y no tanto en las opiniones de los hombres. Número 3, mantenernos enfocados en el que verdaderamente tiene éxito, el que da el éxito, el que tiene éxito en la misión, y es Dios. Y ahora, número 4, enfoquemos la manera y el método del ministerio bíblico. Enfoquemos la manera y el método del ministerio bíblico. Primero, recordemos que el ministerio implica Biblia y gente. Eso implica el ministerio. Biblia y gente. El pasaje de Hechos 11, 25 y 26 dice que Bernabé fue a Tarso para traer a Saulo. ¿Por qué? ¿Por qué Bernabé fue y trajo a Saulo desde Tarso hasta Antioquía? Bueno, Bernabé sabía que Saulo tenía un llamamiento específico para los gentiles. Además, Bernabé sabía de los dones y las capacidades que Dios le había dado a Saulo, el cual desde su niñez había sido instruido a los pies de Gamaliel. Aunque hay cosas que todos podemos hacer, debemos tener la humildad para reconocer que Dios también tiene sus especialistas para cada área. Por ejemplo, yo no podría hacer lo que muchos de ustedes, y aquí estoy refiriéndome a nuestros misioneros, yo no podría hacer lo que muchos de ustedes hacen. Entonces, Dios tiene sus especialistas. La persona que edita este video, Daniel García, lo hace en su tiempo libre, pero él es químico. Ahorita está por terminar un doctorado en química. Da clases en la universidad. Muchas cosas que Daniel hace. Yo no podría hacer ni la mitad de lo que él hace. Una vez que termine su doctorado, él será un especialista en química. Y de esa manera Dios tiene sus especialistas en cada área, en cada actividad de la vida. Y entonces Bernabé entiende quién es Saulo. Y por esa razón fue hasta
a Tarso para buscar a Saulo. Ahora, ¿cuál fue el método o la manera de la iglesia de Antioquía? El método de ministrar las cosas de Dios, la manera de hacerlo. Dice en el 11:26, enseñaron a mucha gente. El método, la manera fue la enseñanza, la enseñanza de la palabra de Dios. Esto se ve a través de la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, en la Gran Comisión en Mateo 28, el Señor Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas. En Hechos 2:42, cuando se convirtieron y entonces estaban todos juntos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. En 1 Corintios 4:17 se nos muestra el método y la manera que Pablo tenía. Y dice que Timoteo les iba a recordar de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 1 Corintios 4:17. En Colosenses 1:28 nos dice que el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios, es perfeccionar a los creyentes en Jesucristo. Entonces, el método, la manera del ministerio de la iglesia de Antioquía era la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Enfocarnos en la manera y el método del ministerio bíblico nos evitará divagar y perdernos en los abundantes programas y las metodologías que no han logrado los propósitos y objetivos de la misión de Dios. Estamos hablando de 5 consejos útiles para el cumplimiento de la misión. Número 1, mantengámonos enfocados en el alcance de la misión. Número 2, mantengamos nuestro enfoque en el contexto de las Escrituras y no tanto en las opiniones de los hombres. Número 3, enfoquémonos en el que verdaderamente tiene éxito y el que da el éxito, el que tiene éxito en la misión. Ese es Dios. Número 4, enfoquemos la manera y el método del ministerio bíblico, la enseñanza sistemática de su palabra. Y, por último, número 5, enfoquemos la manera y el método financiero de la iglesia de Antioquía. La manera y el método, el propósito de las finanzas. ¿Cuál es el propósito bíblico de las ofrendas en la iglesia? El propósito bíblico es financiar la obra misionera de Dios. Desde Génesis capítulo 12, Dios dijo, te bendeciré y serás bendición. Y Dios nos bendice, y no solamente con dinero. Dios nos bendice con dones, con talentos, con habilidades, con capacidades. Dios nos bendice con misioneros. Dios nos bendice con muchas cosas con un solo propósito. Que su palabra llegue hasta lo último de la tierra. Que todos los pueblos de la tierra conozcan a nuestro Dios. Observemos cómo Dios había bendecido a la iglesia de Jerusalén precisamente para este propósito. Dios permitió que ellos tuvieran todas las cosas en común. Así dice en Hechos 2, 44 al 45. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, pero no financiaban la obra misionera. Allí en el capítulo 4, versículos 32 al 35, se nos repite que tenían todas las cosas en común, que no había ningún necesitado. Ahora, aunado a las bendiciones financieras, Hechos 4:33 nos dice que abundante gracia era sobre ellos. O sea, tenían finanzas, tenían gracia, tenían dones, tenían muchas cosas. ¿Por qué? Te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. En Hechos 4:34 dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque tenían abundancia. O sea, Dios verdaderamente los había bendecido para que fueran bendición. El problema es que ellos no estaban bendiciendo a nadie. En el verso 35 nos dice otra vez que tenían, que todo lo que tenían lo traían a los pies de los apóstoles.
te bendeciré y serás bendición. Pero ellos no lo estaban haciendo, aunque habían recibido el mandato directamente. Recordemos que el propósito de las finanzas es para bendecir a otros, para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Los profetas que descendieron de la ciudad, la misma ciudad de Jerusalén, esto lo ven en los versos 27 y 28, Hechos capítulo 11, versos 27 y 28, profetizaron una hambruna que se puede corroborar porque nos dan fechas. Dice que todo esto sucedió en el tiempo de Claudio. Y la historia dice que el emperador Claudio ascendió al trono el 25 de enero del año 41 después de Cristo. Entonces, con la ayuda del internet y muchas otras herramientas que hay, fácil se puede ubicar toda la cronología de este emperador. Entonces, estos profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía profetizaron una gran hambruna. Y dice, sucedió en tiempo de Claudio. Ahora, ¿quién ayudó? ¿Quién ayudó a los creyentes que quedaron pobres en Jerusalén? Y yo me atrevo a decir, Dios ya los había bendecido. Pero en lugar de repartir, todos se quedaron con él. Un arroyo, aunque tenga poca agua, un arroyo siempre tiene agua. Un estanque, llega el momento en que se seca, porque el estanque nunca da. En Hechos 11:29 se nos dice que los de la iglesia de Antioquía determinaron enviar socorro a los hermanos en Jerusalén. Y en el mismo verso 29 se nos dice el plan financiero que tenía esta gente de Antioquía. Dice allí, se los dejé en la pantalla. Entonces, los discípulos, los que estaban siendo enseñados en la palabra, los que estaban siendo edificados en la palabra, los que estaban creciendo y madurando en la palabra, los discípulos, cada uno era un compromiso y una responsabilidad individual. Cada uno conforme a lo que tenían. ¿Cómo ofrendaron? Conforme a lo que tenían. No se trataba de competir a ver quién da más, a ver quién da menos. No era para agradar a los apóstoles, no era para agradar a los hombres. Ofrendaban por amor a Dios y ofrendaban por amor a los hermanos en Jerusalén. Y el verso 30 termina diciendo que Bernabé y Saulo fueron comisionados para llevar esta ofrenda. Ahora, son interesantes las palabras de Romanos 2:21. Estas palabras son de Pablo. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Muchas veces decimos que uno aprende más cuando enseña que cuando es enseñado. De manera que Pablo está aprendiendo también. Y por esa razón, más adelante, escribió acerca de este mismo concepto financiero, este mismo plan y propósito financiero. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ya sabemos cuáles santos, los santos en Jerusalén, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, hay que ofrendar de manera sistemática. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. De manera que el plan financiero es un plan sistemático y constante. Cada primer día de la semana es un compromiso personal, cada uno de vosotros. Y también se nos enseña que debemos ofrendar generosamente, según haya prosperado. ¿Quién es el que hace prosperar nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestros esfuerzos laborales? Otro pasaje que el mismo Pablo escribió es en 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces vuelve a enseñarnos que es un compromiso y una responsabilidad individual. Cada uno dé. Pero además es voluntario y de todo corazón, como propuso en su corazón. Si mantenemos nuestro enfoque en la manera y el método y el propósito financiero para la iglesia,
Esto nos evitará desviarnos del plan financiero de Dios para su misión. ¿De qué les he hablado? Les he hablado de 5 consejos útiles para el cumplimiento de la misión. Enfocarnos en el alcance de la misión nos evitará los prejuicios étnicos. Enfocarnos en el contexto de las Escrituras nos evitará la mala doctrina. Enfocarnos en Dios evitará nuestra tendencia hacia el orgullo y la egolatría. Enfocarnos en la manera y el método del ministerio bíblico nos evitará perdernos en programas y metodologías que no han tenido éxito. Y enfocarnos en el plan y el propósito de las ofrendas nos evitará desviarnos del plan financiero de Dios para su misión. Les invito que se unan el esposo, la esposa, los hijos. Si Dios habló a tu corazón, dale gracias por lo que Dios te dijo. Si estás haciendo algunas de estas cosas, dale gracias, Señor, gracias, porque seguimos adelante. Pero si te das cuenta que hay algo que falta en tu vida, también dile, Señor, yo quiero eso. Yo quiero ser fiel a ti. Quiero ser fiel a tu manera. Quiero ser fiel a tu método. Quiero ser fiel a la manera bíblica. Oren. Que Dios les bendiga. Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel.